felices de poder continuar el estudio de la palabra del Señor en la lección número 3 para este trimestre, que se titula Vida y Muerte. Temas un tanto polémicos, pero la Biblia tiene la respuesta a aquellas cosas que todavía tengamos como alguna duda o algo por el estilo. Dios en su palabra nos permite entenderla y por eso vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Señor, gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra. Te suplicamos que nos ayudes a entenderla, ponerla en práctica y enseñársela a aquellos que todavía no la conocen como es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. La lección anterior nos hablaba acerca de las razones para agradecer y orar. Y esta lección nos habla acerca de la vida y muerte. Temas polémicos, sin embargo, a través de la Biblia los vamos a poder realmente entender más fácilmente. Pablo, al escribir el texto inicial de Filipenses 1:21, es muy precioso, sí, es muy precioso realmente porque nos permite darnos cuenta del propósito realmente por el cual vamos a estudiar en este momento. Dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso dice esta versión. Voy a leer también de la versión traducción al lenguaje actual. Dice, si vivo, vea un poquito la diferencia. Si vivo, dice Pablo, quiero hacerlo para servir a Cristo. O sea, ¿cuál es el sentido realmente de la vida si se llama cristiana? Servir a Cristo. Eso es lo que Pablo aquí nos dice. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pero si muero, dice él, salgo ganando. Para él no había problema de las dos circunstancias, pero qué importante es saber, me gusta mucho esta traducción que dice, si vivo quiero hacerlo para servir a Cristo. ¿Y a usted le gustaría eso? Realmente servir a Cristo es muy importante, es muy agradable, porque eso es realmente la vida cristiana, servir a Cristo, hacer lo que a Él le gusta, vida y muerte. Suele decirse que la muerte es parte de la vida, pero eso no es cierto. La muerte es lo contrario de la vida y es el enemigo de la vida. Realmente es lo que nosotros entendemos cuando estudiamos la palabra de Dios. Dios nos hizo para vivir y una persona, por más que quiera morir, hace el mayor esfuerzo por estar vivo, porque Dios nos hizo para vivir. Y por lo tanto, la vida es un don que Dios nos dio y debemos aprovecharla, debemos respetar la vida, tanto la nuestra, en el cuidado de nuestro cuerpo, como también la vida de los demás. No tenemos derecho a quitarle la vida o hacerle la vida imposible a alguien. No, la vida es para disfrutarla y disfrutémosla en el ámbito que Pablo dice. Disfrutémosla para servir a Cristo. Hagamos todo aquello que pueda hacer el bien para los demás. Si vamos a una congregación, vamos a ir a servir. Por eso es importante que aprendamos a vivir para servir. Realmente Pablo pudo llegar a muchos lugares y estuvo dispuesto hasta a morir. En la lección de la semana pasada era importante reconocer todo lo que Pablo sufrió. Grandemente, pero él no lo dejó escrito. No lo dejó escrito para que sintamos lástima de Pablo. No, él lo dejó escrito para que sepamos de que a pesar de que sea la adversidad muy grande, que sea totalmente grande, es para servir a Cristo. Hagámoslo para Él y eso nos va a permitir disfrutar de la vida. Porque la vida es para eso, es para disfrutarla sirviendo a Cristo. Y de la mejor manera es haciendo la voluntad de Él. La vida es breve, eso es una verdad. La vida es breve, no tenemos el gran privilegio que tuvo Matusalén de vivir 969 años, 930 Adán. No, vamos hacia menos. Pero por muy corta que sea,
por muy corta que sea, disfrutémosla y hagamos que los que están a nuestro alrededor disfruten también de poder convivir con nosotros la vida que Dios nos da. Pero tenemos una esperanza. Los cristianos tenemos una esperanza. Aunque aquí quizá vivamos una vida corta, tenemos la promesa de la vida eterna, que es lo que vamos a ver más adelante. Cuando Cristo nos transporte, nos lleve, nos arrebate de esta tierra, si hemos muerto o si estamos vivos, para ir a morar con Él 1000 años allá en el cielo. Luego nos traerá Él a esta tierra para vivir eternamente como era el propósito original cuando creó a Adán y a Eva. La lección del día domingo dice: Cristo será magnificado. La palabra magnificado realmente significa engrandecer y significa honrar, significa alabar, significa ensalzar. Eso es lo que nos dice el diccionario. Y cuando Pablo le escribe a los filipenses del versículo 1, del 19 al 20 del capítulo 1, dice que Cristo debe ser magnificado en nuestra vida. ¿Qué significa esto? Significa que mi vida debe honrarlo, que mi vida va a consistir en engrandecer a Cristo, que los demás cuando nos vean no digan, no, eso no es así, pobrecito, no. Magnificar significa alabar, significa ensalzar. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Y Pablo así lo dice: magnifiquemos. Vamos a leer el texto de Filipenses 1, 19 y 20. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o para vida o para muerte. Vea lo que Pablo enfoca aquí, que enfoca el hecho de que magnificar, él quería que su cuerpo sirviera para magnificar a Cristo, para ensalzar a Cristo, para honrarlo. Y ese debe ser nuestro propósito, que cada una de las cosas que hagamos honren, engrandezcan y que podamos alabar a Dios. Hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y realmente es pequeñito comparado ahora con lo que Pablo nos dice. Pablo nos dice que debemos honrar, engrandecer, magnificar a Cristo en todo, en todo. Aunque Pablo no era un delincuente, no era la primera vez que lo encarcelaban. Y tampoco era ajeno a la persecución. Y aquí nos describe Pablo, dice en su carta a los Corintios, detalló que sufrió azotes, sufrió cárcel, sufrió peligro de muerte, 3 veces azotado, 1 vez apedreado, náufrago, ¿qué más nos dice? Peligro de ríos, salteadores, de los de mi raza, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, acusado por peligro de falsos hermanos, sufrió desvelos, sufrió hambre, sufrió sed, ayunos, estuvo en el frío y estuvo en la desnudez. Qué lista más difícil. Pero ¿qué quería él? ¿Cuál era el propósito a pesar de que pasaba por todo esto? Que su cuerpo, que su vida magnificara, que su vida ensalzara a Cristo. Y dirá usted, ¿con tanto sufrimiento? Pablo dijo que sí. Pablo dijo que sí. Por eso, si estamos pasando por alguna adversidad, si estamos pasando por algún peligro, alguna necesidad, hagamos de esto una manera de ensalzar el nombre de Cristo. Que los demás vean que nosotros damos gracias a Dios por todo y en todo. Y de esta manera, el nombre de Cristo va a ser magnificado en nuestro cuerpo. Cuando leemos Corintios 4:14, algunas citas que nos da aquí la lección para ver cómo Pablo dice qué relación tenía Pablo con las iglesias que estableció y cómo con las personas que condujo a Cristo. Fíjese que cuando habla a Corinto le dice hijitos, hijos, ¿sí? Hijos. Cuando habla a los de Tesalónica les dice sean irreprensibles, ¿sí? Sean irreprensibles hijos. Pero en Gálatas
Es importante cómo Pablo usa el diminutivo. A los habitantes de Galacia, Pablo le dice hijitos, ¿sí? Y qué forma más tierna es saber que este hombre fundador de iglesias tratara a sus feligreses como hijos. Vea, para los que somos papás, sabemos que algún elemento de alta estima para nosotros son nuestros hijos, ¿sí? Son nuestros hijos, son nuestra sangre. Y por eso Pablo aquí usa esa terminología y dice, los habitantes de las distintas iglesias, Corinto, Tesalónica, Galacia, a todas estas iglesias, yo los considero que son mis hijos. Usa aún una palabra, dice, yo los engendré. Imagínense a qué se atreve Pablo a decir, que realmente él siente que son parte de su sangre, ¿sí? Son parte. Nosotros también debemos de sentir lo mismo. Debemos de sentir lo mismo, dice, hijitos míos, ¿sí? Pablo dice a Onésimo, dice hijo, le dice hijo también. Por eso, ¿qué es lo que Pablo está aquí diciendo cuando trata a los habitantes de las diferentes iglesias como hijos? ¿Cuál es el papel de un hijo? Magnificar, engrandecer el nombre de su padre, el nombre de su familia. Y por eso él usa ese término. Somos hijos, ¿sí? Y principalmente, hermanos, somos hijos de Dios. Sí, eso es lo más importante. Pablo estaba dispuesto a gastar y a gastarse por el bien de los creyentes. A gastar, dice, por parte de él, y a gastarse. Este término poco se usa. Poco se usa. Yo recuerdo a un hermano que decía, yo me quiero gastar en el evangelio. Realmente, y lo hacía. Usted le pedía cualquier cosa que hacer por la iglesia, ahí estaba, él llegaba, él daba. Hermanos, ese es el llamado en esta parte de la lección, que nos gastemos en el evangelio. Hoy día nos gastamos mucho en el trabajo, ya no aguanto, me canso, esto y lo otro, pero aquí hay un llamado a nosotros, ¿sí? El llamado es a gastarnos en el servicio a Dios. Gastarnos es dar todo lo que podamos, todo lo que tenemos para servir al Señor. Pablo estuvo dispuesto. La lista que les leí anteriormente nos hace ver de que a pesar de que sufría, a pesar de que él pasaba tanta dificultad, él estaba dispuesto, dice, a gastarse en el evangelio. Qué bueno sería que nosotros tomemos esta decisión. Gastarnos en la predicación del evangelio, en compartir la palabra, y por eso él dice que tengamos paciencia, que tengamos gozo y que tengamos fe en este tipo de servicio que le damos al Señor. La parte del día lunes nos habla acerca de morir es ganancia. Todos experimentamos de un momento a otro y hasta el último día de nuestra vida la realidad de esta lucha cósmica. Es decir, querramos o no, vamos a morir. Sí, vamos a morir. Pero Pablo lo enfoca de una manera, diríamos, como que alentadora. Dice, ¿de qué se trata la guerra espiritual que libramos? Se trata de ideas. Cada día Satanás con los diferentes medios nos bombardea. No solo bombardea a los niños, no solo bombardea a los jóvenes, los adultos. Todo mundo es bombardeado con ideas, ¿sí? Ideas que ponen en duda realmente la palabra de Dios. Ese es el propósito. Son ideas que quieren confundir y tergiversar lo que Dios nos ha dejado aquí escrito en su palabra. Por eso, las armas espirituales más letales son las ideas. ¿Sí? Crear duda, ¿sí? ¿Qué hizo Satanás desde el principio? Crear duda. ¿Es cierto que si comen de ese árbol van a morir? ¿Qué quería él? Crear duda. Esa idea fue la que él vendió originalmente. La crítica, la traición, la vergüenza, el miedo, la presión grupal son las armas que utiliza Satanás. Un muchacho muy bien portado, ¿sí? En su casa, en la iglesia, bueno. Pero cuando está en un grupo, ahí se ve la realidad. ¿Qué bueno vas a tomar? Ni modo que te regañen en la iglesia. Todas estas ideas que se venden hoy son con las que Satanás está atacando al pueblo de Dios. Nos está atacando, ¿sí? En cambio, ¿qué tenemos que hacer? Las armas que usamos
a estas ideas dice que son el amor, la misericordia, la paz, la mansedumbre, la paciencia, la bondad y el dominio propio. Eso permite que las ideas que Satanás quiera meter en nuestra mente a través de la Biblia, a través de su palabra, nosotros podamos compensar y salir más que victoriosos. ¿Recuerdan a Jesús allá en el desierto? ¿Sí? ¿Qué quería Satanás realmente? Venderle esas ideas. Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Lo podía hacer Jesús? Claro, y no solo en pan, del mejor pan podía ser, ¿sí? Pero le contestó con un escrito está. La Biblia es el mayor recurso que tenemos a la mano para que esas ideas que Satanás nos quiera vender, nosotros podamos contrarrestar esa acechanza a través de la palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente. Y para que esté en nuestra mente, primero tuvo que haber pasado por nuestros ojos o por nuestros oídos, escuchando, leyendo su palabra. Vamos a ser fortalecidos para que estas ideas que Satanás quiere vendernos, ni nos las vende, nos las regala, realmente sean combatidas a través de ese medio, la palabra de Dios. Nosotros no solo somos el instrumento que Dios usa para lograr, nosotros somos solo el instrumento que Dios usa para lograr sus propósitos. Hagamos de esto una realidad en nuestra vida. ¿Cuál es el punto que destaca Pablo en esta batalla espiritual de ideas y valores? El punto que destaca Pablo es que la victoria se obtiene en Cristo. Cristo ya venció. Si Cristo ya venció, entonces Él nos invita a que nos hagamos con Él. Nos hagamos de parte de Él, usemos el mismo método, los mismos métodos que Él utilizó para poder salir victoriosos en estas acechanzas que Satanás intenta cada momento hacernos parte de Él en su vida. La fuerza, dice, como cristianos no debemos luchar tanto por nuestros derechos como por lo que es justo. Y lo que es justo es lo que Dios pide de nosotros, la fuerza hacia la razón. Eso eso es contrario realmente, no. La sumisión a la voluntad de Dios es algo honorable. ¿Escuchamos bien? La sumisión a la voluntad de Dios es algo honorable. Y ¿saben más? Es voluntario, ¿sí? De hecho, es la única manera de obtener la victoria en la guerra que libramos. La sumisión ¿a qué? A la voluntad de Dios, ¿sí? A la voluntad de Dios. Eso permite salir victoriosos. Por supuesto, es el ejemplo por excelencia Jesús de la sumisión a la voluntad de Dios, que dice que cada día, Él no le decía cómo nos va a ir este mes, no, qué voy a hacer esta semana, no. Él diariamente, en su momento de oración matutina, antes de que amaneciera, Jesús pedía al Padre la dirección para hacer lo que correspondía a ese día. Eso es estar sometido a la voluntad de Dios, ¿sí? Sometido a la voluntad de Dios. Él hacía lo que el Padre le gustaba que hiciera porque se lo pedía en oración. Y de esa manera es que podemos hoy decir que Él sí vivía conforme a la voluntad de Él. El Padre nuestro lo dice, ¿sí? Hágase ¿qué cosa? Tu voluntad en el cielo y en la tierra. Pero eso queda grande. Si eso queda grande, realmente pidámosle a Dios que su voluntad se haga en nosotros, en nuestra vida, para que podamos vivir una vida agradable a los ojos del Señor. Tener confianza. ¿Cómo se logra tener confianza? Ustedes han visto una demostración grandísima de confianza. Ustedes y yo la pasamos y también la hemos experimentado. Usted toma un niño, lo toma en sus brazos, lo mueve un poquito, lo arrulla y el niño se duerme. ¿Por qué ese niño se duerme en los brazos de su mamá, de su papá, tan confiadamente? La razón es que a esa señora la mira todos los días. A esa señora la oía ahí en su pancita durante 9 meses. Entonces logró que ese niño tuviera en ella confianza. Él no la mira y piensa, esta señora me va a dejar caer y me voy a morir. No, él se duerme plácidamente. Es la relación. La relación crea confianza. Si nosotros queremos tener confianza en alguien,
tenemos que tener ¿qué cosa? Relación, ¿sí? Si alguien toca la puerta a las 11 de la noche y le dice, ¿será que me hace favor de permitirme pasar la noche aquí en su casa? Pero usted no lo conoce. Usted lo más digno que puede hacer es decirle, mire, aquí hay para que usted se vaya a la pensión más cercana. Porque usted no lo conoce, ¿sí? ¿Cuántas desgracias han pasado por un error de esa manera? La confianza entonces en Dios se logra a través de la relación. ¿Cómo logramos relacionarnos diaria y constantemente con Dios? Dos formas principales: el estudio de la Biblia y la oración. Nos permite conocer la voluntad de Dios, nos permite conocer qué le gusta a Él que hagamos, digamos, veamos, a donde vayamos que a Él le guste. Eso es tener confianza. Y Pablo afirma que esa es la forma en que se logra realmente la buena confianza en Dios, y eso es lo que hace que se haga la voluntad de Él. Filipenses 1, 23 y 24 dice, más si el vivir, en 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir para Él, ¿qué decía que era? Ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, vea, es que a Pablo usted no le sacaba eso de la cabeza. Usted no le sacaba de la cabeza a Pablo la obra del Evangelio, el engrandecimiento del reino de Cristo. Pablo no hablaba de otra cosa. Pablo no hablaba de invasiones a naciones. Pablo no hablaba de corrupción en ambientes, no. El tema de Pablo es la predicación del Evangelio, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de ¿qué cosa? De la obra. No sé entonces qué escoger. Mire, qué difícil. Pablo dice, si muero, pues gano, y si vivo, yo quiero vivir para seguir sirviendo en la obra del Señor. Es mucho mejor, dijo él. Para mí destaca que es mucho mejor. El cristiano vive para Cristo, ¿sí? Para Cristo, e incluso puede morir por Él, ¿sí? En ese sentido, la muerte es ganancia, porque nuestro testimonio resulta mucho más poderoso y persuasivo, aunque no queremos morir, ¿sí? ¿Por qué no queremos morir? Porque quizá todavía hay tiempo para arreglar algunos asuntos personales, quizá hay otro poquito de tiempo para poder compartir con aquellos que aún no hemos podido compartir el Evangelio de Cristo. Pero también debe reconocerse que los muertos están realmente muertos. Es decir, hay un pequeño detalle, porque Pablo lo hace ver en el 24. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Me es difícil. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Esta expresión es problemática, porque para muchos es que Pablo al morir se iba a ir con Cristo, a vivir con Él. No es así. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que los muertos duermen. ¿Qué dijo Jesús cuando iba a visitar a su amigo Lázaro? Vea qué importante, bien bonita esta parte en la lección. Mire, Jesús dijo, mi amigo Lázaro, ¿a qué? Duerme. Y voy a despertarlo. Mire, le voy a leer lo que literalmente dice aquí. Si las personas van al cielo inmediatamente cuando mueren, esto lo cree todo mundo, película, documental, lo que usted vea, esa es la enseñanza, que cuando una persona muere, se va con el Señor, ¿sí? Y eso, hermanos, nos está costando mucho poderlo sacar de la mentalidad de las personas hoy. ¿Por qué? Porque se ha hecho, diríamos, viral, se ha hecho tendencia, se ha hecho cuánto más, porque desde pequeñito el niño dice, mi mamá me está viendo desde el cielo, mi mamá me cuida, ¿sí? Me está viendo desde allá. Pero fíjese, si las personas van al cielo inmediatamente cuando mueren, esto lo cree todo el mundo, qué gran frustración la de Lázaro, la frustración de Lázaro no podía haber sido mayor al ser traído nuevamente a la tierra, ¿sí? Después de haber disfrutado del paraíso durante ¿cuántos días? 4 días. Después de estar 4 días allá en el cielo, en el paraíso, ser traído. Eso no es que Jesús fuera su amigo. Un amigo no hace eso.
¿sí? Un amigo no hace eso, porque hemos de entender que Eclesiastés dice que los muertos nada saben. Nada, están muertos, están dormidos, esperando ser resucitados, ya sea para vida eterna o para condenación, pero duermen, hermanos, duermen, esa es la palabra, y que Jesús los despertará para ser llevados al cielo cuando Él venga a todos aquellos que creyeron en Él. Por eso Pablo, esta palabra de Pablo es causa un poquito de problema, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Eso no significa, de que Él se iba a ir directamente al cielo. Si moría, tenía que esperar el momento en que Cristo viniera, que Cristo venga, lo resucite, y si nosotros estamos muertos, resucitaremos con Él. Pero si estamos vivos, dice Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, serán alzados al cielo, y nosotros iremos juntamente con ellos para vivir allá en el cielo 1000 años y luego ser traídos a esta tierra. Queridos hermanos, es importante no confundir las palabras de Pablo. ¿Por qué? Porque teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso es lo que Pablo está diciendo, pero no está diciendo que al morir se iba a ir con Cristo a vivir allá. Nadie lo ha hecho y todavía no sucederá sino hasta que Jesús venga a esta tierra. Esta parte del día miércoles es importante porque habla de la unidad. ¿Por qué cosa oró principalmente Cristo antes de irse de esta tierra? Por la unidad de sus discípulos, ¿sí? Padre, que ellos sean uno en ti como yo, en mí como yo en ti. La unidad es importante. Satanás ha logrado que en las iglesias haya ¿qué cosa? Divisiones, que en la familia haya divisiones, y el que se logra, y la iglesia a la que él logra de esta manera manipular, es una iglesia que desaparece, es una iglesia que se destruye. ¿Por qué? Porque la unidad entre Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un ejemplo para nosotros de lo que hemos de ser aquí en la tierra. La unidad es importante, y andar humildemente con tu Dios, dice Miqueas. Estar unidos y andar humildemente ante el Señor. ¿Por qué no ocuparnos de ser más amorosos, generosos, misericordiosos y humildes? La desunión en la iglesia proviene a menudo del orgullo, ¿sí? A medida que la iglesia ha cultivado el orgullo y la ambición mundanal, empieza a dividirse. Quiera el Señor que a la iglesia a la que usted y yo pertenecemos, busquemos y procuremos en ella la unidad. La unidad, y la unidad se logra mejor cuando estamos sirviendo. Ese es el mejor camino. Servir para que de esa manera tengamos un mismo propósito. Unidos y sin temor. Realmente ese es el llamado. Unidos y sin temor, porque Jesús viene pronto y quiere venir a traer una iglesia que esté unida. Fue el propósito de Él. El propósito del enemigo es lo contrario. Entonces, si queremos hacer la voluntad de Dios, ¿sí?, permanezcamos unidos en Cristo. Cuando nos acercamos a Cristo, hace que estemos más unidos entre nosotros y podamos de esa manera servirle de una mejor manera aquí en la tierra, mientras el Señor nos permita estar aquí. Que el Señor nos bendiga y que la unidad en la iglesia, en la familia, sea una realidad en nuestras vidas. Buen día.